Así no nos de... Bueno, tienen el control ustedes, así que... Oh, gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo? Eso es bravo. No, peligroso, no tienes que hacer lo que es peligroso. ¿Cuánto tiempo tenemos para no irnos de... No extendernos. No extendernos? El que dispongas. Ok, bueno. Bueno, vamos a orar entonces aquí los varones. Juan, ¿quieres orar? Y yo después oro para arrancar el momento. Por favor. Padre del cielo, te damos la gloria, la honra. Tú, Señor, nos convocaste hoy en este día especial a hijos tuyos de diferentes lugares, también aquellos que están mirando en diferido, papá, que venga tu impartición desde el cielo, Señor, que se abran los sentidos espirituales, que se caigan todos velos, Señor, que sean activados los ángeles a nuestro favor y que esta cobertura especial, Señor, como un manto que está descendiendo, que nos impregne, y entiendo que es parte de lo que tú quieres hacer, Señor, porque es como revestirnos de transparencia, revestirnos, Señor, de humildad, pero sobre todo, Señor, que lo que hace es darnos una visión desde el cielo. Gracias, papá, por eso, Señor. Gracias porque estás obrando en cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, Señor, y sé que vas a producir cambio porque has tocado las trompetas y viene esta época, Señor, de cabañas donde se refuerza la intimidad, pero sobre todo, Señor, viene esto de poder encontrarnos contigo cara a cara, Señor, y tú estás preparando Amén. esos momentos. Gracias, Señor, por todo. Te amamos. Amén. Amén. Bendito Señor, te damos gracias nuevamente. Es algo que en todo momento debemos y queremos hacer, darte gracias, darte honra, darte gloria, darte alabanza, bendecir tu nombre, exaltar tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir entre hermanos, poder aprender, poder crecer, poder alimentarnos, poder tener un poco más ese respiro de el día a día y poder crecer en ti, lo más importante. Te rogamos que tu espíritu nos guíe, que tu espíritu nos guarde, que tu espíritu nos llene de tu sabiduría, de tu inteligencia y que podamos tener un momento de comunión contigo, de comunión como hermanos y que todo lo que hagamos en esta noche, todo lo que podamos aprender y transmitir a los demás, lo hagamos para tu gloria, para tu alabanza y para exaltar tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, te damos gracias y nos dejamos en tu mano, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, la verdad que estamos agradecidos enormemente al Señor, sorprendidos, porque estos días han sido días fuera de agenda. Nosotros teníamos ciertamente planificado algunas actividades y el Señor a último momento hizo como Él quiso, cambió los planes y nos mandó a Jerusalén de una el martes. El martes Yom Kippur Erev, antes de empezar Yom Kippur. Bueno, el día anterior. El día El día anterior. anterior, bueno, todo digamos que empezó el sábado cuando nos encontramos con unos hermanos de Colombia que en sí no sabíamos que eran amigos de unos hermanos de la congregación, una pareja de esposos, él norteamericano, ella colombiana, y bueno, los encontramos a estos otros hermanos y bueno, cruzamos teléfonos, lo llamé el domingo para saludarlo, cómo estaba. Entonces él me pidió que por favor si lo podía ayudar
porque era una oportunidad de su vida de venir acá a conocer Israel y bueno, ellos vinieron solo con pagando un tipo Airbnb, un apartamento y quedaron, bueno, no tenían más para conocimiento del país. Entonces lo llamé el lunes hablando con Marce que cómo podíamos hacerlo y lo llamé el martes el lunes lo llamé a las 6 de la tarde, le propusimos que si le gustaría ir a Jerusalén el día de Yom Kippur y pasar allá. Me dijo que claro, y bueno, a las 8 de la noche le dije, bueno, compartimos, pagamos un hotel y lo compartimos entre todos y bien, hicimos así, fue así. A las 8 de la noche ya teníamos hotel y bueno, de ese día llegamos y bueno, fue un día, digamos, dentro de todo, para la gloria de Dios. Compartimos, estuvimos en el Monte de los Olivos, estuvimos visitando toda esa zona, visitando el Valle de Josafat. Estuvimos visitando la parte más arriba del Monte de los Olivos, donde se mira toda la vista de la ciudad vieja, las tumbas judías, y fue un día completamente lleno en el Señor y fue un día de crecimiento, el día antes de Yom Kippur. Eso por un lado. ¿Tienes algo para...? Sí, porque a lo concreto que íbamos es que nosotros teníamos preparado una actividad y el Señor yo no estoy viendo las cámaras, así que no estoy viendo sus rostros, hago de cuenta que estoy hablando ahí a la pantalla, así que lo que sale, sale. Me gustaría verles, porque así les noto más interactuar. Y lo llamativo fue, allí la veo a Ruth, a Roxana, qué bueno verlas. Lo llamativo fue el significado de Yom Kippur, a los lugares donde pudimos estar, en donde la recorrida que debimos hacer y la obra que el Señor tenía preparada para nosotros en dichos días, en esas horas. Porque desde una persona que se entregó a Cristo, que pudimos ser comisionados y llevarlo y entregar en el jardín de la tumba a una persona que estaba allí, llevarla a los pies de Cristo junto con otros hermanos, encontrarnos con otros grupos de hermanos pequeños y y también ser aplicativos para esto. O sea, vimos una conjunción parecían paradas específicas que el Señor había diseñado. De hecho, no parecían, eran paradas específicas, porque había una hermana en el hotel. Nosotros fuimos a un hotel que no teníamos planeado ir. Allí había un grupo que nos estaba esperando sin saber que íbamos, que quedábamos en encontrarnos nos habíamos encontrado en otro grupo y estaban esperando directamente ministración de parte del Señor por parte nuestra. Así que sin saberlo, mis hermanas, yo ya me iba creyendo y triste que no la iba a ver. Y aquí está mi hija y la traje especialmente este viaje para que el Señor hablara y la ministrara. Así que una pastora vino con su hija directamente desde Guatemala haciendo un esfuerzo enorme para traerla y el Señor nos llevó así como hizo con Felipe, nos llevó de otra manera a Jerusalén para compartir esa noche de Yom Kippur. Y a la mañana Sol tuvo el privilegio de poder ir a la zona de el monte del templo, que ahora vamos a hablar. Por eso yo no sé jugar acá con Zoom para poder mostrarles imágenes. Así que para las próximas oportunidades que se nos den, vamos a ver cómo podemos jugar para mostrarles en línea las imágenes. Y pudimos Perdón, Marcela. ver...
Marce, Sí. si vos tenés abierto las aplicaciones o las fotos ya en el fondo, en el escritorio, cuando pones compartir, que la ventanita verde que tenés abajo, ya te deja seleccionar qué querés mostrar y podés mostrar las imágenes. Ah, bueno, entonces voy a intentar, si es que están en el drive tuyo ya las Sí, imágenes. están. Mientras tanto, yo puedo irles hablando. Tú Voy buscando las imágenes y antes quisiera que, para ir entrando directamente al tema, que busquen Isaías 53, no, Isaías, perdón, Isaías 57 y 58 y el Salmo 51. ¿Mm? Ok, yo ve buscando lo de las Sí, imágenes. Yo les quiero, bueno, hablar un poco muy a grosso modo para no extendernos, qué es Yom Kippur. Es el día, si vamos a la época del santuario, es el día de la expiación. Es el día en el cual el sacerdote entraba y ofrecía sacrificio por los pecados del pueblo. Entonces, este día es un día santo, es un día que para el pueblo judío, voy a leerlo textualmente, em, es el día más sagrado del año para el pueblo judío, el día de Yom Kippur. Después de que el templo fue destruido, ellos continúan conmemorando ese día. Es un día en el cual estoy hablando para el judaísmo que ellos no pueden comer. El día antes de empezar Yom Kippur, que empieza la noche, es una comida liviana y todo el día ayunan. También no, es un poco particular, no se bañan, se ponen encima de su ropa una tipo de cosas para una bata blanca que simboliza que están limpios de pecado, ¿sí? Lo que pude ver ayer fue algo muy particular y, esa es la celebración en sí en esta época de Yom Kippur, ¿sí? Otra cosa muy, muy particular que estando ayer en el monte del templo, eh, estuve viendo las oraciones de los musulmanes y no sé, algunos hayan ido, está la mezquita de Al-Aqsa y al otro lado está la mezquita de Omar o el Domo de la Roca, ¿sí? Pero lo particular es que los musulmanes no oran mirando hacia la mezquita de Omar, que para ellos es santo, sino oran mirando hacia Al-Aqsa. Al-Aqsa queda al fondo, y en esa misma dirección queda la Meca, donde está el jugo y donde ellos adoran. Entonces, pero los judíos no pueden entrar al monte del templo si no entran con una protección, con policía y con unas extremas medidas de seguridad porque son agredidos estos personas que están religiosos musulmanes que están orando, se paran y empiezan a tratarlos mal. Entonces, vemos lo particular de una supuesta religión que realmente es una religión de odio. Pero lo que vi y que me impresionó mucho fue que judíos religiosos al pasar frente al Domo de la Roca, hacían la misma venia y el mismo respeto que cuando están frente al muro de los lamentos. Entonces fue un choque, es un choque de religiones que hay ahí, que es bastante fuerte. Hay mucha opresión, hay mucha tensión, es uno de los puntos, podría decir yo que he estado en varias partes de Israel, es uno de los puntos donde hay más tensión y se siente mucha presión por parte de los que cuidan el templo ahí, que son los
de la parte jordana, pero también está la policía de Israel. Entonces, es lo que les quería contar. Fue algo muy particular que viví allí y bueno, es algo que tienes que abrir el Zoom directamente. Entonces, es lo que les quería contar en cuanto a lo que pasó, lo que viví ayer en Yom Kippur, allá en el monte del templo, que esa experiencia particular que se vivió. En cuanto, Sol está contando en cuanto a la experiencia directa de lo que fue para él el día de ayer. Ahora, en cuanto a lo que significa para el pueblo de Israel, por eso les pedía que busquen en el Salmo 51 y Isaías Isaías 57 y 57 y 58. 58, para que lo leamos luego. Esto, el día de Kippur es el día de la expiación. Es el día que el sacerdote ingresaba al Monte Santo, ingresaba a la parte del lo que se conoce en hebreo como el Santo Sanctorum, el lugar santísimo. Y si el sacerdote no estaba en condiciones, había algo una falta, pecado, iniquidad, moría instantáneamente porque la presencia de Dios descendía y era imposible que sobreviva la presencia de Dios. Esto hoy por hoy se sigue ejecutando. Lo que sucede es que no es ejecutado porque ya no hay templo, entonces se hacen las expiaciones en derredor del muro. Yo acá tengo una imagen de lo que era el muro, se alcanzan a ver allí el muro en otros tiempos. Esto es de antaño. Hoy por hoy, en derredor de este muro, del muro de los lamentos, se sigue ejerciendo la expiación. La hacen rabinos de diferentes formas y lo común que hacen es matando, se paga, la persona paga a un rabino para que expíe sus pecados del año por medio de la muerte de una gallina. No se hace como se hacía antiguamente, desde ya, pero entonces mantienen la tradición haciéndolo con una gallina. Esto lo que tengo acá son imágenes desde ya, lo que va a ser para la próxima semana, para los próximos días, preparar Sukkot. Y acá viene lo más hermoso, que cuando termina el Yom Kippur, vestidos de blanco, no sé si lo alcanzan a ver allí, quisiera que me digan si lo pueden apreciar allí, vestidos de blanco completamente, en las alturas, hacen sonar el shofar. Es el último sonido del shofar del año, donde se anuncia el próximo año en Jerusalén. Todos los judíos del mundo están anunciando en ese momento el próximo año en Jerusalén, estén donde estén, porque con eso están diciendo el próximo año, anunciando la venida del Mesías. Nosotros sabemos que el Mesías viene pronto, que es notable las profecías que se están cumpliendo, y un hecho llamativo que nos sucedió fue cuando esta mañana Sol me comentaba, porque yo no fui a la parte de cuando ellos visitaron con los hermanos varones, y solamente la hermana Marta se animó a ir a la mañana bien tempranito a la explanada del templo, cómo ingresaron y cómo era la forma militarizada, tan sincronizada que había para que pudieran ingresar este grupo de judíos rezando, orando en medio de los musulmanes, yendo en dirección a la roca. Y decía Sol, comentaba exactamente cómo se iban posicionando desde antes
que estas familias con chicos, con criaturas, bebés ingresaran, un grupo pequeño de familias. Desde antes ya se iban preparando tanto las fuerzas de seguridad israelíes como las jordanas, porque está controlado y monitoreado por ambas fuerzas, y dice que los soldados israelíes se interponían entre uno y otro mirando hacia afuera, y dice, no, es la primera vez que veo esa mirada en el ejército de Israel. Nunca la he visto, porque siempre veía otra mirada. Nosotros estamos acostumbrados a ver los chicos, los jóvenes, incluso los soldados ya grandes, mayores, en esa zona, en zonas de alrededor de Jerusalén, y nunca él los vio con esa mirada. Y yo me acordaba automáticamente de cuál es el posicionamiento de los ángeles cuando tienen que guardarnos a nosotros. Y esto va en relación a lo que fue una de las experiencias directas que tuve el año pasado cuando estuve internada. Entre tantas experiencias que fuimos conversando con Juan, con Moni, una de ellas fue una de las noches que yo recién salía, me pasaban de terapia intensiva a terapia intermedia, donde todavía yo apenas podía sostener la cabeza. En una de esas noches, ya Sol me había dejado acomodada, lista, en un entremedio, yo dormía entre medio de almohadones, almohadas muy específicas para que puedan confortar el cuerpo, y cada 2 horas, 3 horas me tenían que girar, así como durante el día, durante la noche, y con bombas de presión en las piernas. Y en eso, que ya Sol se va, que iban a apagar las luces, yo ya no puedo moverme, o sea, por mi fuerza será imposible moverme, pero siento a alguien que se acomoda y como que se va a sentar en mi cama. Y automáticamente mi cuerpo reacciona. Pero cuando mi cuerpo reacciona, el Señor me dice, no, no te asustes. Y yo lo que noto es una presencia de luz enorme, enorme, y lo que sentí era que se acomodaba, pero él me daba la espalda. Y el Señor me dice, es mi ángel que está guardándote. Y el ángel estaba de espaldas a mí hacia la puerta. Y eso sucedió en reiteradas ocasiones. Esas experiencias que nos llevan a mostrarnos que el Señor en todo momento está, y ese mundo sobrenatural al que nosotros estamos preparándonos para ver, y en algunos momentos el Señor nos permite distinguir, el Señor nos permite vivenciar, a unos más que a otros, y este es un tiempo especial donde el Señor se está revelando al pueblo de Israel de una manera tremenda, y al pueblo musulmán también. Así como lo estamos viendo desde de esta forma nosotros, desde lo sobrenatural, y viendo a los soldados en lo natural actuando, las fuerzas de Dios están actuando en ese lugar. En cuanto a la opresión que Sol marcaba, esto me recordaba una de las tantas ocasiones cuando con el pastor Juan estábamos haciendo trabajos de liberación, y en ciertos momentos el Espíritu Santo permitía que obtuviéramos datos específicos de coordenadas específicas, y entre ellos salía la cantidad de legiones de espíritus que estaban actuando y operando en ciertas zonas. Y estas son zonas sumamente conflictivas, y nosotros que tenemos, junto con algunos del equipo, como en el caso de Juan, de Moni y otros hermanos, la consigna de velar por Israel y trabajar para Israel nos lleva a un nivel de compromiso mayor. Hemos visto ayer otra respuesta más, y esto es llamativo, y esto se los comparto a Juan porque forma parte de lo que hemos trabajado con el equipo el año pasado. Y ayer alguien
justamente, que fue su hijo a misionar al Guaviare, al Guaviare, justo la zona por la que estábamos intercediendo el año pasado. En el día de ayer, el día de Yom Kippur, sus papás nos hablan acerca de su hijo misionero y cómo el enemigo lo ha atacado durante este tiempo. Le estábamos hablando de que, bueno, no fue con la cobertura suficiente, pero el Señor lo trajo de manera específica para que hablara en el momento en que tenían que hablar y soltar lo que tenían que soltar en cuanto al trabajo sobrenatural en que teníamos encomendado el año pasado para esta fecha. O sea, yo lo que veo, más allá, vuelvo a decir, de lo que tiene Yom Kippur, y que es el día de la expiación, es un día cúlmine en el calendario hebreo, es un día cúlmine en el calendario espiritual, en los ciclos espirituales, donde comienza el sonar de las trompetas acá en la tierra y está sonando y están tronando allá en el cielo. Y que así como nosotros vimos ángeles y sabemos que hay ángeles y están situados en lugares específicos sobre las legiones que están operando de las tinieblas, el Señor está enviando, y es un tiempo especial donde el pueblo de Israel, después de tantas semanas de venir orando, ayunando, quienes realmente lo han hecho con un corazón en búsqueda del Señor, están próximos a recibir esa bendición. Por lo tanto, es parte nuestra, así como dice en Isaías 61, que debemos, y 62, que debemos orar, interceder y clamar y no darle tregua hasta que sea restablecida Jerusalén y delante de él su obra. Porque viene ya el tiempo donde Jerusalén va a ser restaurada. Estamos muy próximos a ello. Israel está pasando por un periodo donde se están acelerando los procesos en cuanto a las profecías bíblicas. Y esto lo estamos viendo en cuanto a cómo están preparándose y cómo están atentos, por un lado hacia el rechazo, pero por otro lado están atentos a estar prestos a escuchar que el Mesías viene. Ya hay varios rabinos que realmente están afirmando el Mesías viene pronto. El Mesías viene pronto, y son varios rabinos. Estoy hablando de rabinos de alto rango, no rabinos de un grado común, digamos, que llegan a todo el mundo, sino los grandes rabinos de Israel están anunciando la venida del Señor es muy pronta. Y es impresionante ver al pueblo de Israel, en los que respetan, los que están en búsqueda realmente del Señor, vestirse de vestiduras blancas, llevar ese día de ayuno como el máximo ayuno que tienen en el año, y presentar hasta ese ayuno para luego hacer sonar las trompetas. Y lo que se dice antes de decir justamente de hacer sonar las trompetas es que tengas una buena firma. Gmar Hatimat Tová, que este año sea el año que sea inscrito en el libro de la vida, porque todo el pueblo de Israel ya está inscrito. Ellos dicen que ya están inscritos, pero no tienen buena firma. Saben que no todos están en condiciones de presentarse delante del Señor. Y esta es nuestro dolor y nuestra carga y nuestra emoción al saber que hemos sido encomendados por parte de Dios como ese tronco para ser injertado en el olivo y darle ese nuevo brío, porque fuimos insertados en el olivo. Y ellos siguen siendo el olivo, el pueblo escogido por Dios, amado por Dios, al que Dios, ayer una hermana nos preguntaba, pero ¿será que Dios todavía se duele
por Israel, y le decíamos, lee lo que dice allí en Isaías 62. Dice, ¿podemos decir que el Señor no está dolido por Israel cuando dice clamar y no le deis tregua? No le demos tregua hasta que sea restablecida Jerusalén y delante de su obra, y digan a ellos, ciudad, no serás más ciudad desamparada, ni te llamarán abandonada, y viene tu Redentor. He aquí tu Redentor viene delante de él y delante de él su obra, dice en Isaías. Entonces, este es el tiempo que se está anunciando, que viene el Mesías, que estamos próximos al advenimiento del Señor. Y esto es innegable, es cuestión de que el reloj sigue avanzando y que los tiempos son más cortos, y lo que el Señor nos muestra a nosotros, que viene más dureza, viene una confrontación muy grande, por lo cual la iglesia, nosotros como hijos de Dios, debemos estar preparados, fortalecidos en espíritu, para poder hacer frente a todo lo que se viene desde lo natural y desde lo espiritual. No sé si quienes tienen preguntas para hacer, porque estuvimos mezclando un poco los dos temas en cuanto a la visión de Israel, para no ser tan extenso en lo que sucede en la actualidad, lo que era bíblicamente y lo representativo para nosotros. Sí, yo tengo una pregunta técnica, digamos, sobre esto, que es cuando los judíos subían a la explanada, porque la ubicación del templo está más cerca del Aqsa, más cerca sobre la punta, que es donde está el domo. Entonces, ¿qué dice el pueblo judío de eso? Digamos, pero es nada más algo de referencia. Y después lo otro es que me pareció tremendo también, bueno, lo de este chico de Colombia, porque como que son tiempos que el Señor, si no se cumple en un tiempo, da otra oportunidad, da nuevos tiempos. Y tal vez usa a los menos, digamos, al que estuvo dispuesto en ese momento. ¿Sí? El Señor toma, y creo que eso pasa con cada uno. Es decir, a ver quién estás dispuesto, necesito hacer esta obra, y ahí es donde aparece la mano de Dios apoyando a ese que está dispuesto en ese momento. Y tercero, bueno, como vos decís, son tiempos acelerados, y estos tiempos quieren que nosotros nos pongamos al tono con el cielo. Entonces, si el cielo está en este momento derramando un manto distinto, un manto de transparencia, acá que teníamos Isaías 57, pero en el 56 dice: así dice Jehová, guardad el derecho y practicad la justicia, porque mi salvación está próxima y mi justicia pronta a ser revelada. Es decir, Jesús pronto a ser revelado. Y estamos en ese tiempo, así que bueno, es glorioso poder compartirlo. ¿Sí? Quisiera de la primera pregunta, lo que, lo que palpé ayer, lo que vi ayer, digamos, a viva voz. Lo que yo les comentaba anteriormente, la referencia en cuanto a los musulmanes, que ellos le dan la espalda a lo que hoy, lo que se diría la parte del lugar santo o el lugar santísimo, ¿sí? Está el lugar santo y el lugar santísimo en el tabernáculo, ¿no? Pues podríamos decir que ellos están orando hacia el lugar santo, que es donde está Al-Aqsa en este momento. Y atrás, a unos 150 metros, está el Domo de la Roca, ¿sí? Que para el pueblo musulmán sería el segundo lugar más santo, ¿sí? Porque ahí fue donde, según el Corán, Mohammed caminó de Al-Aqsa hasta el Domo de la Roca, y de ahí se paró sobre una piedra y sobre esa piedra subió al cielo. Sí, eso es lo que dice el Corán, ¿sí? Pero entonces vemos ese particular, lo vi
lo pude ver, ellos dándole la espalda al lugar santísimo, el lugar del santo de los santos. El sitio es donde en uno de esos lugares, en el monte, ese es el monte Moriah, donde Abraham llevó a su hijo Isaac, donde Dios le pidió que fuera y lo ofreciera en sacrificio, y donde antes de él hacerlo o de ofrecerlo, porque él estaba seguro y tenía la convicción de que su hijo iba a resucitar, de que Dios le iba a dar vida a su hijo. Pero Dios, antes de que pasara eso, le dijo: no, no le hagas mal al muchacho. Sé que me amas. Y al lado apareció el carnero y ofreció el carnero, y ahí fue donde Dios le hizo la promesa que en ti serán benditas todas las naciones, ¿sí? Entonces, el monte Moriah, donde Salomón hizo el templo, y ese sitio donde está ahorita el Domo de la Roca, era el lugar santísimo. Lo particular, y de pronto espero contestar un poco tu pregunta, lo que palpé y pude ver es a ver, soy un poco más didáctico. Digamos que este es Al-Aqsa, y aquí queda el Domo de la Roca. Los judíos religiosos entran por esta parte, pasan por en medio de los dos templos. Aquí están orando los musulmanes. Ellos, cuando van pasando los judíos, oran más fuerte. Entonces hay una opresión, los empiezan a presionar y "Allahu Akbar", dicen más fuerte, pero con rabia. No lo dicen ni siquiera, no lo dicen como cuando uno le dice al Señor: eres grande, y lo dice a viva voz. No, lo dicen con rabia, se siente esa agresión de parte de ellos. Entonces los judíos pasan por aquí y van por acá y dan alrededor del Domo de la Roca. Ellos no tienen permitidos subir al Domo de la Roca, a la explanada del templo, que se llama. Pero ellos aquí, yo noté que cuando pasaron algunos judíos religiosos, hicieron la venia delante hacia el lugar santísimo, ¿sí? Entonces, luego dan la vuelta por aquí, y aquí hay una zona donde hay como una entradita. Ahí ellos paran y entran y oran. Ahí oran, puedo decir, porque los vi orando frente al lugar santísimo. Entonces, y hacen la venia y hacen sus oraciones ahí, les tienen permitido orar ahí. Entonces, ahí igual, con los policías guardándolos alrededor, y ellos hacen la misma forma de salir. Ellos no le dan la espalda, porque según la tradición y la Torá, ellos no pueden darle la espalda a su Dios. Entonces ellos se van en reversa. Aquí en esta zona se van en reversa como 5 metros, 10 metros, y continúan su camino. Entonces, espero haber contestado un poco tu pregunta, que para ellos este es el lugar santísimo. Arqueológicamente no se sabe. Es acá porque es un lugar bastante grande. En esta parte, a un lado, a unos 50 metros del Domo de la Roca, hay una torre que tiene ocho columnas. Supuestamente hay alguna teoría que dicen que porque las columnas y todo eso, pero son teorías que dicen que ese supuestamente es el punto exacto del lugar santísimo, porque hay dos fuentes de agua acá. Y bueno, eso ya, esa parte digamos, de especulaciones no me gusta seguirlas, solamente las escuché y lo pude corroborar, que aquí está a unos 50 metros del Domo de la Roca, no más, no hay otra cosa. De resto es eso lo que les puedo compartir para la primera Muy claro, pregunta. muy claro. Okay. Lo llamativo es, en cuanto a lo profético, y hablando en cuanto al monte Moriah, perdón, es que por allí pasa una falla
que viene desde Siria, desde el Líbano, hasta África. Esa cadena hace que cada tanto se produzcan movimientos telúricos de cierta intensidad. De hecho, son más notables en Siria, por eso habrán escuchado más de una vez de los terremotos que ocurren en Turquía, en Siria, porque vienen recorriendo esa falla que termina en África. Todo Israel, todo Israel se prepara para un cataclismo que va a ocurrir en algún momento, porque se estima por los pronósticos geológicos que esa falla en algún momento va a declinar precisamente en el área de Israel. Esto va a dar lugar a que ese cataclismo, al recorrer esa falla que pasa precisamente por el monte Moria, haga que el monte se parta en dos. O sea, no es casual, ciertamente, ¿no? Porque sabemos que cuando el Señor venga, Él va a pararse allí sobre el monte de los olivos, donde nos hemos parado nosotros, allí, Ruth, Juan, Moni, nos hemos parado allí, pisado en la zona de las Calaniot, las flores coloradas, que por cierto ayer estuvimos y están secas, está toda esa zona seca, y se va a partir el monte en dirección directamente hacia esa zona. Sí, alguien está levantando la mano. Ok. Tengo dos preguntas. Una pregunta es si es común esto de los sacrificios en Yom Kippur, que sea una gallina en vez de ser más vale una paloma, como dice la Biblia, o un corderito. Supongo que no debe ser tan complicado conseguirse un cordero. ¿En dónde lo hacen? ¿En dónde lo hacen? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es que no entendí cuando decía Marcela de que veía una mirada muy particular de los soldados. ¿Podía identificar mirada qué? Mirada de odio, de simpatía, de que estaban viendo algo, nostálgica. Recia. ¿La podía describir? De una manera. Bueno, te puedo responder lo que yo vi, que yo fui el que le dije a Marce, lo que yo vi. Aquí me acuerdo, mi profesora de hebreo decía, en Israel hay shalom o hay bitajón. Shalom es paz, bitajón es seguridad. En Israel no hay shalom, no hay paz, pero sí hay bitajón, hay seguridad. Entonces, hemos pasado por muchos, tú por todo lado vas a encontrar sistemas de seguridad y lo sabemos y vemos todas las áreas de seguridad. Para entrar a la zona del cótel hay seguridad, para entrar, sí, pero lo que yo pude ver es la forma como los que estaban ahí adentro eran policía de Israel. Algo que me causó curiosidad porque debería estar la policía de fronteras, pero no, era policía de Israel. O sea, eso tiene un significado, eso es un mensaje muy claro para, digamos, para la parte de Jordania. ¿Por qué le están diciendo ahí? Aquí no hay policía de fronteras, hay policía de Israel, que es nuestro país, ¿sí? Eso es un mensaje claro, por un lado, porque sabemos que aquí la policía de fronteras la tenemos en toda la parte fronteriza normalmente. Ellos están y son bien rudos. Por ejemplo, la policía de fronteras la encuentras dentro de la ciudad vieja, porque Sí, la cuando policía de entramos por la Puerta de los fronteras es una Leones. policía que es muy ruda. Ellos ni saludan, yo los conozco, pero por eso te digo que miré en estos policías normal, que son los de azul, los vi que ellos no le quitaban el ojo a los muslín que estaban orando. Y así estuvieran de espalda, no les quitaban el ojo por un lado. Cuando yo vi al fondo que estaba ya el grupo de los judíos religiosos, estaban listos para entrar,
se armó el cordón de seguridad alrededor de ellos y automáticamente ellos se fueron y se interponieron entre los musulmanes que estaban orando, musulmanes que estaban orando para que pasaran. Se pusieron en forma estratégica sin quitarles la vista. Cuando se pasaron los judíos religiosos, se devolvieron sin quitarles la vista. O sea, se devolvieron lo mismo. Entonces, es un lugar, es muy tenso, es una situación muy tensa. Puedo decir con seguridad que no tuve miedo, pero sí, nunca había vivido esa tensión. Yo estaba muy observador a qué era lo que estaba pasando. Hay mucho judío árabe, perdón, mucho árabe musulmán en la zona. Lo ven a uno sentado y ellos se hacen como si nada, pero van y se hacen cerca de uno para escuchar qué es lo que uno habla. Sí, eso es otro punto. Los vi, mandan, ting, tang, tag, a ver quién es el que hablan, o se le sientan al lado de uno, se paran, luego viene otro, eso. Pero entonces, en cuanto a tu pregunta específica, esa fue lo que yo vi. No le quitan la mirada y es una mirada que no es agresiva, pero es una mirada de seguridad, una mirada de que le dicen, te mueves y estoy dispuesto a responder y a cuidar mi gente. Sí, Es lo que le estaban diciendo sin palabras. un detalle antes que continúes. Por una cuestión de seguridad, nosotros no podemos dar ciertas precisiones, especialmente porque lo estamos grabando. O si no, va a haber que editarlo y cortarlo. Pero cuando nos dirigimos a cierta zona, estamos hablando de los primos. Ustedes ya saben, los que estuvieron en Israel, cuando nos referimos a los primos, hay primos que viven acá y tienen ciudadanía de este país, de acá, y hay primos que no se consideran ciudadanos, son del otro lado, son primos lejanos, más lejanos, por así decirlo. Entonces, es un poco hablar en términos delicados porque si no lo comprenden, nos dicen nuevamente y vamos a buscar la forma de dar las palabras para que puedan comprender, pero hay datos específicos que no podemos puntualizarlos precisamente por múltiples motivos. Allí veo que Juan colocó Zacarías 14:4, que si yo no me estoy equivocando es cuando justamente la palabra dice que todo ojo le verá, y eso es una de las pasajes que a nosotros nos conmueve muchísimo con Sol, porque ellos verán al que traspasaron, ciertamente, ¿no? Es Zacarías 14, ¿sí? Es verán al que ellos traspasaron. Y eso es tremendo, porque uno ve la altura desde donde está el Monte de los Olivos hacia lo que queda de Al-Aqsa. Quiere decir que el Señor va a poner su pie allí y va a ir y se va a sentar a donde es su lugar. Y es impresionante poder dimensionarlo, porque realmente conmociona, porque es literal. Uno puede ver la distancia desde el monte, desde los Olivos, quienes estuvieron allí, a verlo del monte, al ver al monte Moriah, y desde el monte Moriah ver en esa dirección. Ayer cruzábamos nuevamente que fuimos al jardín de la tumba y ver que desde allí pasan las coordenadas de lo que eran los caminos más importantes de aquel tiempo y cómo el Señor fue crucificado a la vera de los caminos por donde pasaban mercaderes, y justamente se estima que esa zona era la zona propicia para el Calvario, para el Gólgota, que Golgolet es en hebreo hasta el día de hoy. Golgolet es toda esta parte de la calavera, cráneo. Y en arameo es cráneo, es Gólgota, de allí queda Gólgota, que hoy por las soluciones, y dice que con las últimas nevadas ha caído una parte. Esa zona era una zona de canteras, por eso es muy posible que allí haya sido apedreado también
Esteban. Hay un lugar donde creen estimado que haya sido apedreado Esteban, porque al ser una cantera era mucho más fácil desde allí lanzarle a los que estaban crucificados, lanzarles piedras, lanzarles cualquier tipo de cosas que llevaban, desechos que llevaban para el camino, ¿no? Sí. No, que Ruth, para que me puede repetir las otras dos preguntas, porque ella hizo tres, pero no le hemos respondido. La sino pregunta que yo quería hacerle es por qué los judíos hacen, ¿en dónde hacen ese sacrificio de Yom Kippur? ¿En dónde? ¿En la calle? ¿En la emplanada del Templo? Ahí qué sé yo, ¿en dónde pueden hacerlo? ¿Adentro de la ciudad vieja? ¿O en una sinagoga? ¿Dónde lo hacen al sacrificio de Yom Kippur? ¿Y por qué lo hacen con una gallina y no con un corderito o una paloma, que es más bíblico? Esa era mi pregunta. el año pasado hubo un grupo de judíos que, bueno, supuestamente hace parte de los Kohanim según su descendencia, ¿sí? Incluso hubo una situación bastante compleja porque ellos intentaron casi que ir a hacer o sea, cada año se están acercando. El año pasado sí hubo un holocausto de un cordero cerca de la ciudad vieja. No te puedo decir ahorita con exactitud dónde, pero sí salió, incluso salió en noticias acá en Israel, porque eso, incluso de la misma sociedad israelí, había como una división por esa situación, ¿no? Porque se sabe que ahorita no se puede ofrecer holocausto porque el templo no está. Después de que el templo se acabó, fue destruido en el 70, no pudieron volver a hacer holocausto ni expiación. Por eso es que en cierta manera ellos hacen ese ayuno y ese acto de contrición, digamos, es lo que lo reemplaza ahorita el día de expiación. Lo de las gallinas te lo puede explicar Marce. Ayer comimos una gallina muy rica ahí en, cerca a la puerta de Damasco, un pollo frito delicioso. Espero que no haya sido de la expiación, pero es lo que te puedo decir. El año pasado sí, y lo hicieron cerca de la ciudad vieja, lo querían hacer cerca de los muros del cótel, pero no fue permitido, pero lo hicieron cerca porque el barrio judío queda ahí cerca del cótel. Entonces, muy seguramente lo hicieron en una de esas zonas el año pasado. Este año no hubo ninguna noticia en cuanto a que hubieran estos Cohen que han querido restaurar el sacrificio. El punto es el siguiente, volviendo un poco a la pregunta que hace Ruth. Todo el cótel, todo lo que el cótel es el muro de los lamentos, para los que no tengan claro, es un espacio así todo bastante reducido, no es muy grande, o sea, es una parte de lo que fue el muro, entonces es muy pequeño. En derredor de ese muro hay diferentes escuelas rabínicas con diferentes corrientes, así como nosotros entre los grupos evangélicos tenemos varias denominaciones y múltiples, dentro de las denominaciones, múltiples organizaciones. Bueno, asimismo ocurre entre los judíos ortodoxos y ultraortodoxos. Dentro de esta corriente están las corrientes de los que se supone que son los coanitas, los coanim, y hay un grupo en particular que es el que está preparando todo para la llegada del tercer templo. Entre estos se están haciendo también, por ende, los sacrificios. Cercanamente se van cada vez más aproximando en cercanías a la zona donde debería ser el sacrificio. Pero eso trae muchísimo movimiento político,
muchísimo movimiento en cuanto a la seguridad y muchísimo también movimiento entre la sociedad, quienes comparten y no comparten, por todo lo que eso puede llegar a generar y porque aparte no están de acuerdo, como decía Sora, hay otros que tampoco están de acuerdo porque si no está el templo, ¿para qué vamos a hacer sacrificio? Entonces, hay una variedad de pensamientos respecto a esto. El hecho concreto es que sí, y en el Museo de Rothschild es una de las instituciones que es la que está de alguna manera albergando más movimiento, más fondos, haciendo mayores movimientos para que se cumplan con todas las normativas de los enseres que hay que tener para cuando se acontezca el tercer templo. El tercer templo, como también hay quienes ellos mismos lo dicen, va a ser de una forma simbólica, no se va a dar un tercer templo por el solo hecho de que para eso Jerusalén tendría que ser completamente parte israelí, y por otro lado, luego de eso, toda la ingeniería y todos los recursos que tendría que haber para generar ese tercer templo. Entonces nosotros si nos posicionamos desde lo bíblico y escatológico y tomamos como referente únicamente esta profecía que el tercer templo se tiene que estar levantado para que el Señor venga, faltaría un montón, pero todos los otros elementos simbólicos sí están. Por eso nos inclinamos a que relativamente estamos frente a lo que ellos dicen que quienes dicen que va a ser un templo simbólico, no es el templo real. Y nosotros sabemos que el templo somos nosotros, o sea, el tercer templo ya está levantado. Sí, Juan. Alguien levantó la mano, dice. Juan. Sí, era yo. Ok. Yo entendiendo por ahí desde lo profético, que es la mirada que me puso el Señor a hacer mientras Solmar relataba y luego puso la forma puntual del movimiento de estas personas, entendía que obviamente son tiempos puntuales y estratégicos. El pueblo musulmán está teniendo convulsiones muy tremendas. Esta chiquita que murió solo porque tenía el velo mal puesto, está provocando reacciones a nivel global. Y de alguna forma, desde esto de darle la espalda al lugar santísimo, de alguna forma diagrama o proféticamente hace ver que ese pueblo obviamente le ha dado la espalda a buscar intimidad con el Señor. O sea, y Dios tiene amor por todas las religiones, por todo, porque en realidad no separa religiones, Él mira almas y mira hijos. Entonces se me ocurría que para ser prácticos y para ser estratégicos y para ser esos instrumentos, como vos decías, Marcela, que tenemos una asignación y ustedes puntualmente viviendo allí, digamos, le ponen el cuerpo, además de la fe y del compromiso. Yo entiendo que las fiestas señaladas son tiempos proféticos y son tiempos establecidos por el Padre. Y como este Yom Kippur, básicamente lo que desata, y como decía Sol, es que era el día en que el sacerdote entraba por los pecados del pueblo y podía salir o no salir. Pero como dijo Jesucristo, que a través de él, ya él es sacerdote a perpetuidad, y ese es el entendimiento que nosotros tenemos. Y por otro lado, el Señor también me traía, mientras ustedes lo hablaban, decía que los gentiles vamos a despertar el celo de los judíos, porque va a ser tan grande en nosotros la manifestación del Espíritu Santo y en definitiva es la manifestación de la resurrección, de Jesucristo resucitado. Y que no haya templo, y como vos recién decías, no va a haber otro templo, porque en realidad Jesús dijo, yo ya no voy a habitar en templo hecho en mano de hombre, y esa es su palabra, y eso es lo que va a cumplirse. Entonces me parecía, y en lo personal, mientras ustedes hablaban, yo digo, sí, nosotros
personalmente no sé, no es algo que yo tengo presente orar por Israel. O sea, para mí esa fue la campanita hoy, y espero que sea para los que escuchamos, que no lo tenemos presente, porque es bíblico, el Señor dice que tenemos que orar, interceder y por la paz en Jerusalén. Yo por el hecho de ser prácticos y no perder esta oportunidad que el Señor nos fue abriendo de ir entendiendo las fiestas como convocatorias del Padre para traer el reino y establecerlo aquí en la tierra. Entonces, me parece que nos sirva para volver a tener presente a Israel y Jerusalén como motivo de oración. Pero esto que Sol diagramaba, a mí me trajo mucha luz en cuanto a lo profético, porque él decía, los soldados no le quitan el ojo y van guardando a los judíos mientras van desatando sus oraciones. Entonces el Señor me hacía entender, son ángeles, son guardianes, o sea, Dios no va a descuidar a su pueblo, mucho menos a los que están consagrados a Él, porque aunque están en error, lo hacen de corazón. Y como lo que hace el Padre es mira el corazón, Él no habita en templos de mano de hombre, en el corazón. Por ahí nuestro clamor, como ya redimidos y como que por gracia fuimos salvos, sería orar para que se abran los ojos, se caigan los velos, porque ellos tienen todo un respeto muy tremendo. Y también desatar este entendimiento que por gracia ya nosotros no tenemos que hacer sacrificios, sí, porque fuimos salvos por gracia, y el sacerdote, esa perpetuidad es Cristo mismo constituido, y Él no tiene que entrar a ver si otra vez tenemos un año de gracia. Son tantas las bendiciones que nos abren las fiestas, pero a su vez nos ponen como que en un lugar de tanto privilegio, como esos que podemos, así, o sea, yo los veía a ustedes ahí, como decía Sol, para él como un privilegio, y él fue a mirar y ser espectador, y fue como, wow, ¿qué es esto? En una ventaja de nosotros tener la posibilidad de ya ser salvos, de conocer al Espíritu Santo, y de alguna forma decir, ya Cristo vino, vuelta para mí. Es decir, ya su segunda venida fue cuando se instaló a vivir nosotros a perpetuidad, y eso nos da como una ventaja. No sé si estoy equivocada en eso, pero creo que lo vivo así, y que nos permite estos pantallazos y estas pinceladas de tanta cercanía, que ustedes están en el territorio mismo, obviamente es doble privilegio y es una gran bendición, y esta posibilidad de interactuar así en el ahora mismo está muy bueno. Entonces, por ahí sí, cerrando con que quería eso, que es Yom Kippur, el recordatorio de que antes había rituales y que ahora ya no son necesarios porque Cristo pagó el precio y Él es sacerdote a perpetuidad, pero que nosotros con esa bendición y como privilegio empecemos a clamar desde el corazón del Padre, porque yo creo que sí que hay un movimiento global y que sí hay una extensión de salvación para los musulmanes. Y yo decía, yo voy a orar para que ya no le vuelvan la espalda al lugar santísimo, que venga un poder y lo gire y se le abran los ojos y empiecen a ver, porque hay cobertura, o sea, todos esos soldados que están ahí, como él decía, o es shalom o es seguridad. Y el Señor me decía, sí, seguridad en el hombre no hay, pero en él, y yo voy a poner guardianes para que no los toquen. Entonces es maravilloso, y gracias, porque me fue muy, muy gráfico todo lo que compartieron. Si yo quisiera agregar algo, Marcelita, antes, ¿no? Sí, El Salmo sí. 51, el Salmo 51 que decía, dice al director del coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán vino a él después que se había llegado a Betsabé, es decir, David había pecado grandemente. Entonces empieza todo este salmo, y en el versículo 17 dice, el sacrificio grato a Elohim es el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Elohim. Y me venía esto que relataba Sol, cuando ingresaban los judíos, los sacerdotes, y lo hacían desde una herida, desde el espíritu incorrecto, es decir, como diciendo, ¿qué holocausto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me presento ante el lugar santísimo?
en esa condición de corazón. Es decir, si Dios interviene ahí, lo saca todo, no va a haber soga para poder sacarlos, ¿sí? No me alcanza. Claro, y salen todos juntos, hasta los guardias, me parece. Entonces, esto de que, me paro en lo que decía Mónica ahora, en que nosotros como luz, como sal, somos los que tenemos que tener esta actitud en Yom Kippur, es decir, de estar nosotros con espíritu quebrantado y presentarnos. Entonces ya no es la gallina, ya no es si es un cordero, es nuestro propio corazón. Eso. Sí, y para reafirmar esto que vos decís, Juan, así como lo que dijo Moni, una costumbre que se hace al finalizar Yom Kippur, no todos lo realizan, es simbólicamente llevar una piedra en cercanías de un arroyo, de una corriente de agua, y tirar esa piedra al fondo, porque recuerden lo que está escrito: hasta el fondo del mar están mis pecados, ya no hay más. Una vez que termina el Yom Kippur, que termina el proceso de el sonar del shofar, muchos hacen esta otra parte, que es justamente el de que mis pecados ya son borrados. Y eso es lo que nosotros tenemos por fe en Jesús, que justamente hemos sido insertados en el olivo. Ellos siguen siendo el árbol, pero que vamos a ser movidos a hacerlo, y esto es la palabra que el Señor nos dio a nosotros cuando comenzamos el ministerio, en Isaías 62, y quiero cerrarles allí con esto. En todo caso, si te parece bien, la semana que viene hacemos con Sucot y con todos los frutos que significa la fiesta del tabernáculo. ¿Y por qué es el tabernáculo y las altas fiestas? Porque este es el anuncio nuevamente de que el Señor viene. ¿Por qué es el tabernáculo y de qué manera? ¿Y qué es lo que tipifica para nosotros como creyentes la fiesta de estar debajo del manto? Pero volviendo a Isaías 62, dice ciertamente: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombró. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Y nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra más será desolada, sino que serás llamada Hetzibá, y tu tierra Beula, porque así como el joven, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada, pues como el joven se desposa con la virgen, será desposada contigo tus hijos, y el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, y acá va esta parte, como decía Moni también. Perdón. ¿Quieres que lea? ¿De dónde a dónde? Esta parte, porque es importante, porque esta es parte promesa directamente para Israel, pero es promesa activa para nosotros actualmente, para vivir en esta promesa. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños del vino que es fruto de tu trabajo, sino los que lo cosechan lo comerán, y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán,
en los atrios de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra, y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Amén. Y los que lo vendimian, cosecharán y tomarán del vino. Y ese somos nosotros. Estamos tomando el nuevo vino, el vino del Espíritu. Por eso nuestras vidas son las que están llamadas también a velar por este Israel, porque Israel no es el Israel que quedó plasmado nada más en el Antiguo Testamento, sino es Israel actual y es el Israel que nos marca los tiempos de que el Señor ya viene, y los procesos en Israel son los procesos proféticos que nos mueven como iglesia, indefectiblemente. Entonces, esta palabra es activa para nosotros, aún en medio de la adversidad que cada uno de nosotros esté cruzando o pueda estar por cruzar. Dice que debemos allanar el camino y barrer barrer las piedras. Y hay una cosa muy importante, cuando dice mover las piedras, quitad la piedra en el judaísmo es señal de quitar la piedra de la tumba. Ni más ni menos. La tumba tiene que quitarse la piedra, así como Jesús le dijo a Lázaro, por Lázaro, quitad la piedra. Así como cuando él resucitó, la piedra fue movida. Y somos nosotros los que debemos remover la piedra. Quitemos la piedra. Así que es realmente activo, poder activo del Señor actuando en nosotros para quienes nos pongamos en la brecha con el cuidado, con el corazón de un espíritu contrito, humillado ante Él, para ponernos a examen delante de Él y para ser corregidos, como decía Juan, como dice en el Salmo 51. Así que bueno, por ahora esto es lo que queremos compartirles. Si hay alguien más, algo más, con gusto, y acá estamos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta para ir cerrando. Había quedado la pregunta sintéticamente, la de Ruth. ¿Cómo hacían por qué la gallina? Se sigue haciendo la gallina y otras cosas porque se entiende, es una cuestión muy simbólica, así como siguen atándose los lazos en algunos lugares, la hacen mucho más por ritual y tradición que propiamente por algo espiritual. Por Kabbalah más. Lo hacen como una costumbre. Y bueno, de pronto matan a la gallina, a la pobre gallinita, le cortan el cuello como hacen, como tiene que hacer para que se desangre, y allí es la gallina, porque la gallina es lo más económico. Así de simple es. No hay mucho más para decir al respecto. Bueno, ¿quieren hacer un cierre, chicos? No sé si hay alguien más, algo más, y ¿querés agregar algo más? No, yo creo que está Por claro mi- en base a eso. por nuestra parte es esto, lo que decía Moni. Nosotros viéndolo desde la visión profética, y desde la visión profética desde aquí plantados en Israel, vemos la aceleración de los procesos de Dios en una manera que están avanzando los de repente de Dios, lo que conocemos nosotros como los de repente de Dios. El estar alertas y atentos,
como dice allí en la palabra, no descanséis ni le deis tregua, no nos podemos quedar dormidos, no debemos quedarnos dormidos, y que tenemos realmente la bendición tremenda de ser los que estamos bebiendo el fruto de la vid, el fruto del olivo, y eso es que ya hemos recibido al Espíritu Santo. Eso es lo que les va a mover a celo, tal cual. Así que gracias al Una Señor. pregunta cortita. ¿Qué esperan de Sukkot? ¿Nosotros o ellos? Ustedes. Nosotros vamos a hacer nuestra cabaña, decidimos o que vamos a hacerla o a la entrada o acá a la... Y esperamos poder ir al modelo a escala que hay en el desierto en el Negev. Hay una reserva, un parque natural, y allí un grupo de cristianos creyentes que hacen parte de la misma compañía que yo trabajo. Hay un modelo a escala real del tabernáculo. Entonces, esperamos poder ir, Dios mediante, y bueno, ya el jueves que tengamos la charla, poder compartir con ustedes esa vivencia. Nunca he ido y he querido, ¿qué día íbamos a ir? Pero era en verano, estaba un poco más caliente el clima, entonces, y es en el pleno desierto, es un modelo a escala de lo que era el tabernáculo que hizo Moisés. Entonces es interesante para ir y ver está la posición exacta, y precisamente el pastor en la iglesia que asistimos predicó acerca del tabernáculo y mostró todas las imágenes y pregunta, ¿qué hace falta? O sea, primero preguntó, ¿qué hay? Está el candelabro, está está la parte de donde se hace el lavado de las manos, el fuego, todo. Y luego preguntó, ¿qué hace falta? Que no hay. ¿Qué no hay? Y lo que no hay es una silla. Entonces él decía, ¿por qué? Porque el sacerdote y los sacerdotes que estaban ahí no tenían tiempo de sentarse, tenían que estar sirviendo, tenían que estar atentos y ofreciendo el holocausto para perdón de los pecados del pueblo. Nosotros, y él iba a nosotros como creyentes, nosotros no podemos quedarnos sentados, nosotros no podemos quedarnos quietos, nosotros tenemos que estar en todo momento moviéndonos. Por eso Pablo decía, orad sin cesar. Orad sin cesar, ¿sí? Tenemos que estar activos en todo momento para el Señor, porque los días son malos y porque el enemigo, como dice la palabra también, está buscando como león rugiente a quien devorar. Y si no dormimos, nos puede pasar lo de una de las 5 vírgenes que se durmieron, no le echaron el aceite al candelabro, llegó el Señor, se quedaron dormidas y, como diríamos en Colombia, perdieron. Entonces, si nosotros nos dormimos, perdemos. Entonces, no dejarnos distraer por todo lo que el mundo nos está ofreciendo, que hay mucha distracción, hay muchísima distracción, y seguir adelante para presentar, como decía Pedro, para presentar defensa del evangelio para aquellos que demanden de nuestra fe. Porque hay muchas personas, bueno, ¿usted por qué cree en Jesús? Y usted, como nos hizo la pregunta la hermana de Chile, ¿qué día en el jardín de la tumba? ¿Ustedes creen que todavía Jesús sigue pidiendo por Israel? Sí, entonces es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes, alimentarnos de la palabra de Dios para poder presentar defensa del evangelio y para poder crecer como creyentes, porque la palabra también dice, el Señor decía, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y también decía, los mandamientos que yo les doy no son gravosos. Entonces,
Y él mismo también dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino para cumplirla. Y la ley la tenemos que cumplir, no para salvación, pero sí para obediencia, para mostrar que Jesús hizo el cambio en nuestras vidas y que podemos obedecer con temor, con temblor, pero para gloria y alabanza suya. Una pequeña acotación y ya terminamos. Esto es tener en cuenta de que podemos vivir y contemplar las enseñanzas del Tanaj, que es el instructivo, el manual instructivo de Dios. Tenemos como obligación levantar las altas fiestas y tener la visión transformadora por medio del Espíritu Santo, la revelación de lo que significan estas altas fiestas y mantenernos en la brecha para no correr el riesgo de entrar en sectas. Lamentablemente estamos viendo que se está incrementando a niveles abrumadores las sectas judaizantes. Entonces esto es algo que es importante y son importantes estas reuniones también para que vean lo que es vivencial concretamente en Israel, para qué es lo que dice la palabra y cuál es la visión profética que como iglesia de Cristo activa debemos de tomar para este tiempo. Y Zeu, como dicen acá. Dai. Finito la comedia. Finito la comedia. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo. Gracias por... Roxana, no sé si querías nos preguntar amamos. algo. Roxana quería preguntar algo. No quería preguntar, quería acotar nomás, porque es distinta nuestra mente en este lado que el de ustedes, así que entiendo que lo viven diferente de alguna manera. Para este lado yo voy entendiendo que ha sido muy fuerte este año, para mucha más gente, entender todo lo de las fiestas, y no solo por las fiestas en sí, sino entender cómo el Señor con las fiestas estas, que vamos entendiendo, nos sacó del tiempo de la tierra. Ha sido fuertísimo para nosotros este tiempo, porque nosotros al vivir las fiestas con el entendimiento del Señor, cuando Él las estableció, nos sacó, estos días ha sido tremendo, nos sacó de lo temporal para meternos en los ámbitos celestiales. Es impresionante, se abrieron puertas celestiales donde la iglesia está recibiendo una revelación, una luz con respecto a todo esto, mucho más fuerte que lo que ha sido años anteriores, ¿no? Entonces, entiendo que puede haber gente que mezcla con lo judío, pero yo lo más fuerte que entiendo es que el Señor nos está posicionando en los lugares celestiales y nos ha cortado y nos ha sacado, nos está ya llevando al entendimiento de sacarnos de la temporada terrenal para situarnos en los lugares celestiales de una manera nueva y mucho más fuerte. Y entonces también vivir toda la cuestión de la fiesta del perdón, para nosotros ha sido totalmente distinto, porque es distinto, ay, bueno, a ver, Señor, reviso qué tengo, qué no tengo, sino que sentados en lugares celestiales, con toda la impartición de lo que el Señor está diciendo para estas fiestas, es casi una fiesta del Purim, o sea, es que es una fiesta, es sí, que para nosotros como creyentes es una fiesta de liberación. Para sí, ellos tal es cual. la expiación. Para nosotros es el recuerdo de la reafirmación de la redención, que es diferente. Sí, no es el recuerdo, no es el recuerdo, es vivir en la gloria del perdón y la fiesta y recibiendo todo lo que el cielo tiene, así que es realmente maravilloso, muy muy lindo. Era nomás eso, acotar que ha sido tiempos muy emocionantes, estamos viendo en tiempos especiales de mucha más luz para la gente que está de este lado,
que ustedes, que lo viven culturalmente de otra manera, pero bueno, acá en la luz del cielo para revelación, y por eso entiendo de que vamos a llamar a celo, porque lo que el Señor está derramando sobre la iglesia es impresionante, y bueno, clamamos por tiempos diferentes para la iglesia, de luz, de revelación, Amén. de poder vivir, que todas las señales nos sigan y que tengamos toda la luz y la verdad para este pueblo que nos rodea, que necesita tanta luz y tanta salvación y libertad. Amén, amén. Yo quiero terminar Muchas gracias. con Isaías 50, dijeron 57 y 58. En el 58, Ujú. versículo 13, dice: si detienes tus pies en el Shabbat para no hacer lo que te plazca en mi santo día, entendiendo Shabbat como una condición, no como un día determinado, una condición que Dios nos da. Y en el 14 dice: entonces Yahweh será tu delicia, te haré subir sobre las alturas de la tierra, que tiene que ver con subir a otros niveles, y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob. Es decir, lo que tenía para Jacob es con lo que el Señor nos alimenta, porque lo habló la boca de Yahweh. Es como Amén, que amén. es el cumplimiento de esto que, bueno, ustedes lo pusieron por Yom Kippur, pero es el estado final de la iglesia. El estado final que es en relación directamente con el Padre, y en esa relación donde, bueno, Él nos limpia. Y algo que, bueno, que me viene ahora, que hace un rato lo iba a decir, cuando ustedes hablaron de tirar la piedra, yo voy a ir al arroyo como un acto profético y voy a tirar la piedra. El Señor no se acuerda más de mis pecados, y la voy a tirar ahí y van a quedar sepultados. Así que bueno, los Amén. invito a que tirar la piedra, busquen fuentes de agua y listo. Yom Kippur, ya está. Ya está, ya está. Hemos sido redimidos, comprados a precio de sangre. Redimidos, siempre decimos lo mismo, lo que significa la palabra redención. Redención significa comprado, saldado, ya no hay más cuenta. En hebreo significa eso. Cuando algo está completo, shalem, está completo, pagado, saldado, no hay más cuenta. Por eso de ahí sí viene shalom. Por eso lo que yo decía, nos recuerdan, porque estamos redimidos, vivimos en la redención. Gloria a Dios. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Les amamos, les bendecimos. ¿Sí? ¿Algo más? No sé.